Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el unboxing y review del Galaxy Z Fold 3. ¿Valdrá la pena comprar este dispositivo? Comencemos. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. Como podemos ver, este nos vendrá en una caja ultra delgada, lo cual nos indicará que lamentablemente no vendrá con el cargador. Pero ahora sí, sin más, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. Como podemos apreciarlo, wow, lo tendremos a primera vista y la verdad es que es bastante sorprendente. Lo dejaremos de lado y procederemos a ver qué más nos viene en la caja. En este pequeño sobre encontraremos las tarjetas de garantía y un cable USB de tipo C en ambos lados. El cargador lamentablemente lo tendremos que comprar por separado. Este modelo del Galaxy Z Fold 3 soportará una carga máxima de 25 vatios. ¿Eso es todo? Es un unboxing bastante corto, ya que lo único que tendremos será el cable y el dispositivo. Pero ahora sí, pasemos a lo que en verdad nos importa. A simple vista se ve bastante bien y bastante tecnológico. La versión que tengo aquí es en el color Phantom Green, el cual se ve bastante bien. ¡Ay, qué bonito! Esta es la versión de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. La experiencia de usuario que te brinda es totalmente diferente a la de un smartphone convencional, ya que al doblarlo tendremos un móvil normal y común, pero al momento de desdoblarlo tendremos una pequeña tableta. ¡Uy, qué premio doble! Podremos apreciar que el logo de Samsung nos vendrá de costado y viene en relieve. Su pantalla externa se me hace un poco estrecha, pero luego veremos si es útil. En cuanto a la terminación de las cámaras, esta será un poco más minimalista, ya que no resaltará tanto el módulo de cámaras como en otras versiones. El futuro es hoy, viejo. En la parte de abajo tendremos un altavoz, un micrófono y el puerto de carga. En el costado derecho nos encontraremos con el botón de apagado y encendido, el cual tendrá el sensor de huellas digitales junto con las teclas de volumen. En la parte de arriba nos encontraremos con 3 micrófonos y otro altavoz. ¿Qué mamada? Y finalmente en el costado izquierdo nos encontraremos con la bandeja de entrada para la tarjeta SIM. En la parte superior de la pantalla exterior tendremos la pantalla para hacer las videollamadas. Y sí, este dispositivo tendrá otra cámara para hacer videollamadas en la pantalla de interna. ¿Pero qué ha pasado? Pero ahora sí, procedamos a encenderle y hacerle unas duras pruebas. En cuanto a la pantalla interna tendremos un panel AMOLED Dynamic x2 de 7.6 pulgadas que es Infinite Display, con resolución de 2208 x 1768 que corre a 120 Hz. Y en cuanto a la pantalla externa nos encontraremos con 6.2 pulgadas con una resolución de 2268 x 832, igual a 120 Hz. ¡Wow! El procesador que llevará será el Snapdragon 888 5G con 8 núcleos y 64 bits, con una litografía de 5 nanómetros. Por lo cual se podría decir que correrá cualquier aplicación o juego de una manera bastante fluida. En cuanto a las cámaras frontales, la exterior será de 10 megapíxeles mientras que la interior será de 4 megapíxeles. Toda esta potencia vendrá acompañada de una batería de 4400 mAh y dos altavoces estéreo Dolby Atmos. En cuanto a la conectividad tendremos Wi-Fi, Bluetooth 5.2, tendremos GPS, NFC, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Literalmente tendremos todo. Mira ese potencial. La GPU o gráfica que montará este Fold 3 será un Adreno 660. Por lo cual este móvil vendría a ser una bestia en cuanto a la multitarea y podrías abrir las ventanas que quieras y este tendría que correrlo sin ningún problema. Y la verdad es que sí, como pueden ver ya llevo 3 aplicaciones y las corre sin ningún problema y vamos a abrir una más, una cuarta aplicación. Este móvil sin duda ha sido diseñado para las personas que quieran enfocarse en la productividad de su móvil y abrir varias pantallas o enviar un mensaje mientras ves un video y hacer múltiples tareas a la vez. Mi mente es superior a la de los demás. Y es que en este sentido, literalmente Samsung viene a ser el rey de las multitareas. Este móvil también nos vendrá con el sistema de One UI de 3.5. Otro detalle que cabe destacar de este móvil es que será el primer plegable que será a prueba de agua, con certificación IPX8. ¡Volveré al agua! Algo sorprendente de este móvil es que tanto la pantalla interna como externa corren a 120 Hz. Había 2x1. Además nos vendrá instalado de fábrica con Android 12, además de venirnos con la típica capa de personalización de Samsung, la cual nos incluirá un apartado específico donde podremos ver el cuidado de la batería, el dispositivo, la memoria RAM e inclusive tendremos un pequeño antivirus. ¡Qué buen servicio! Sin lugar a dudas este será un móvil bastante completo en cuanto a especificaciones, pero dejando a un lado los números y las especificaciones, vamos a hacerle unas duras pruebas para ver qué tal son las experiencias de usuario. Bueno, vamos a ver las pruebas.
Y en el caso de que te estés preguntando cómo se verán tus TikToks en este celular, pues la verdad es que se ven bastante bien, ya que la pantalla es aprovechada casi en su totalidad. Sin lugar a duda, esta es la mejor pantalla que he visto. Y ahora vayamos a escuchar un poco los altavoces estéreo. ¿Será la mejor tablet económica? Comencemos. Como pueden ver, al momento de hacerlo pantalla completa se pierde mucha información y tendremos dos barras enormes arriba y abajo. Hay cosas que se pueden llegar a hacer con esta que no llegarías a hacer con otras tablets de la misma categoría, e incluso con algunas que cuestan. Otro detalle que no me gustó es que de modo vertical podremos obturar los altavoces de una manera muy sencilla, y si le damos la vuelta y apoyamos el dedo en la parte inferior para que no se nos resbale el dispositivo, lamentablemente apretaremos el botón de encendido y apagado. En cuanto al pliegue de la pantalla, después de usarlo unos minutos, literalmente ni te acordarás que existe y no te molestará a la vista. Pero ahora pongamos un poco de música para escuchar los altavoces. En el anuncio de Samsung también lo usan de esta forma para poder responder comentarios y demás mientras ves el video. Es un poco útil quizás, pero yo la verdad nunca lo he usado. Algo que siempre quise hacer con este móvil es pararlo semidoblado para de esta forma no tener que estar sujetándolo. Pero al momento de pararlo podemos ver que la imagen se distorsiona un poco debido al ángulo de visión, entonces es más recomendable que lo uses totalmente plegado. Sí, así es. Pero ahora vayámonos al apartado de cámaras. La cámara principal, ultra gran angular y teleobjetivo serán de 12 megapíxeles. Y así es como se ve una foto tomada con el ultra gran angular. Tiene una calidad decente, pero no lo que esperarías de un gama alta. Ahora procedamos a ver la cámara principal, que también es de 12 megapíxeles. Como vemos, la calidad es bastante buena siempre y cuando tengas buena iluminación. Y finalmente vayamos a probar la cámara teleobjetivo. Como podremos ver, la calidad de este es bastante buena, pero aún así no es la calidad que esperarías de un gama alta. Este móvil solo nos vendrá con un zoom digital de 10 aumentos. Y como podemos ver, el resultado es bastante decente, aunque se hubiera agradecido que tenga 100 aumentos como los otros de su categoría, como por ejemplo los de la línea S. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Pero ahora procedamos a ver cómo es la calidad al momento de grabar un vídeo. Estamos probando la cámara del Galaxy Z Fold 3. Este Z Fold 3 no nos vendrá con la cámara macro, pero sin embargo tomará unas fotos bastante decentes al momento de acercarlas. Como pudieron apreciar, la cámara no es una de las mejores, pero se defiende. Pero algo sí que no me ha gustado es la estabilización, ya que apenas mueves el móvil y este empezará a moverse como si estuvieras temblando. A ver, ¿qué pasó? Lógicamente todas estas fotos serán procesadas gracias al Snapdragon 888 con la GPU Adreno 660, la cual tiene un rendimiento bastante decente. Pero eso sí, he podido notar que el móvil se calienta un poco en la parte donde se encuentra el módulo de cámaras. ¿Qué? Otro pequeño detalle que no me gustó mucho es que la batería, al tener la pantalla desplegada, se drena bastante rápido. Pero eso es entendible porque tenemos 120 Hz en una resolución muy buena y en una pantalla de 7,6 pulgadas, lo cual es bastante aceptable. La verdad, las cosas como son. Pero ahora pasemos al aspecto de comodidad de usuario. Como podemos apreciar, con la pantalla desplegada podemos escribir de una forma muy tranquila sin ningún problema y el teclado nos hará caso, todo bien. El problema surge cuando queremos escribir con la pantalla externa, ya que esta, al ser bastante estrecha, literalmente será muy difícil de acostumbrarse a escribir en ella. Por ejemplo, yo estuve probando redactar unas cuantas cosas, escribía normal, pero a la hora de leer, veía que estaba escrito cualquier cosa. Ya cabrón, hable bien. Por lo cual este móvil para mí sería perfecto si la pantalla exterior fuera más ancha,
ya que esta, al ser bastante estrecha, 1, es súper incómodo de escribir, y 2, a la hora de visualizar contenido podemos apreciar que tendremos unas enormes barras en la parte de arriba y abajo y nos hará perder espacio utilizable de pantalla. Pero algo que sí que me encantó, y yo creo que todos los fabricantes deberían copiar a Samsung, es la cámara frontal interna, ya que cuando tienes una pantalla blanca de cualquier color, esta literalmente se esconde y ni cuenta te das de dónde está. ¡Vienen del futuro, Ya que esta cámara está bajo la pantalla, y como podemos ver al momento de ponerle algún color, ya sea brillo o un color chillón, literalmente te olvidas que existe esa cámara, por lo cual para mí es un gran acierto. Después de un tiempo usándolo, ni cuenta te darás que existe la cámara frontal interna. Para mí esa fue quizás la mayor innovación que hicieron en este dispositivo. En cuanto a la pantalla interna, sin duda esta es la mejor que he visto, pero cabe un pequeño detalle, y es que la pantalla no tiene protección de vidrio, y eso para mí la hace un poco más delicada. ¿Acaso no lo viste venir? Pero sin lugar a dudas, podrás disfrutar el contenido como en ningún otro móvil debido a su tamaño y a la calidad del panel. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Sin duda me ha gustado mucho este móvil, por lo cual yo le daría una calificación de unos 8 de 10. Si hubiera llevado el 10 de 10, si la pantalla externa hubiera sido un poco más ancha y hubieran mejorado el aspecto de cámaras y batería. Pero recordemos que el móvil perfecto no existe. Ahora, la pregunta del millón, si te lo recomiendo, Es una muy buena pregunta. pues si estás buscando un móvil enfocado en la productividad y tomas en cuenta los puntos débiles que tocamos en este video del móvil, pues claro que sí. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.